Bienvenido, bienvenida a una lección más de Lecciones de Vida. Estamos en medio de una batalla espiritual y debemos estar conscientes de ello. El tema de hoy es el llamado a estar firmes en esta batalla. Es por eso que estamos en el programa de hoy para renovar la fe, compartir esperanza y descansar en el Señor. Bueno, hasta ahora Pablo ha integrado varios hechos fundamentales sobre el Evangelio. El hecho de que el Señor ha restaurado la unidad a judíos y gentiles, esposos y esposas, hijos y padres, esclavos y amos. El hecho de que nuestras vidas han sido transformadas, que somos resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. El hecho de que Dios nos haya dado bendiciones y dones. Y el hecho de que hemos sido constituidos en la iglesia de Dios, unidos en el Señor, significan todos estos hechos que la historia de la salvación ha terminado y no tenemos nada más que hacer. De ninguna manera. Lo sabemos muy bien. En el último capítulo de su carta, Pablo les recuerda a los efesios y a todos nosotros que los cristianos no son simplemente personas salvas que se acumulan en el redil de Jesús. Por el contrario, Pablo insiste en que los cristianos, una vez que se unen al reino del Señor, toman parte en su defensa y promoción. Son soldados del reino de Dios. Pero no son soldados en el sentido de que son los soldados del Imperio Romano, no. Tampoco son milicias rebeldes, movilizadas o militarizadas. Su enemigo es espiritual, al igual que sus armaduras y armas. Es una batalla cósmica, iniciada en lugares celestiales por el diablo y otras fuerzas mundiales de esta oscuridad. Las huestes espirituales de maldad, dice la Escritura, contra el trono de Dios. La fuente del poder y la fuerza de los cristianos no reside en sus propios músculos, armaduras, armas, habilidades de batalla y estrategias. Más bien su única fuente de poder está, como siempre, en el Señor. Luchan como luchó su Señor, aplastando el mal y los poderes mundanos con el poder del amor y la justicia que proviene de la cruz. Pero la cruz no es de ellos, es del Señor. Fue el Señor quien obtuvo la victoria sobre los poderes del mal en la cruz. Fue el Señor quien resucitó y ascendió a los lugares celestiales. Y en virtud de esa victoria que el Señor Jesús le da a su iglesia, su resurrección, su vida y bendiciones, sus dones y ahora su armadura, los cristianos luchan vestidos con la armadura de Cristo por una batalla que Él ya ha ganado. Mantente en sintonía. Comenzaremos con este versículo clave. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Con ojos irritados, el siervo sale a los tropezones de su recámara y ve un espectáculo alarmante, un ejército grande, bien pertrechado y hostil, con gente de a caballo y carros. Y al hablar al profeta Eliseo, balbucea la noticia junto con una pregunta agobiante: Señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo responde: no temas, porque más están con nosotros que con ellos. Una respuesta que no logra manifestarse en el rostro del siervo. Eliseo le pide que se acerque y ora por él. Te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea. La oración del profeta recibe una respuesta inmediata. El siervo vuelve a subir por la escalinata de la muralla, pero esta vez se descorre el velo entre lo visible y lo invisible. Y ahora no ve un ejército, sino dos. El Señor abrió los ojos del criado y vio el monte lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sabes que al redactar Efesios 6, 10 al 20, Pablo ora para que los creyentes puedan ver plenamente la realidad del gran conflicto y recibir esperanza en lo que les revela? Estudiemos la resonante conclusión de Pablo en su carta. Vamos a leer varios versículos.
La porción que hoy nos corresponde, Efesios 6, 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amigos, hermanos, esto es un grito de guerra. ¿Qué significa para nosotros hoy como combatientes en el gran conflicto? Hay una batalla real, hay un mundo invisible a nuestros ojos físicos, pero real. Y Pablo concluye Efesios con un llamado a luchar e insta a los creyentes a adoptar una postura en la guerra de la iglesia contra el mal. Y comienza con una exhortación general a fortalecerse en el Señor, que repite como un llamado a vestirse de toda la armadura de Dios. Él apoya este llamado al especificar un propósito y al ofrecer una justificación, porque dice la batalla es contra las poderosas fuerzas espirituales del mal. Con más detalle, luego Pablo vuelve a emitir el llamado a tomar las armas. Los creyentes deben vestirse de toda la armadura de Dios para mantenerse firmes en la batalla, ajustarse el cinturón, colocarse la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo y la espada. Y Pablo invita a los creyentes, ahora totalmente armados y listos para entrar en combate, a hacer lo que harían los soldados en el antiguo campo de batalla, es decir, orar. Y a reflejar las exhortaciones de guerra o los discursos previos a la batalla del Antiguo Testamento. Pablo habla de la misión de la iglesia en términos de conflicto militar y armas. Y Pablo señala esto en su primer mandato general, dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Las exhortaciones bélicas en el Antiguo Testamento resaltan la idea de que el éxito de Israel en batalla pues no depende de la superioridad de sus propias armas, ni de un ejército que supere en número a sus enemigos. La victoria es consecuencia de la dependencia y de la presencia y el poder de Dios. La clave del éxito no era la confianza en sí mismos, sino la confianza firme en el poder de Dios y en su provisión para el éxito. Y lo mismo es para nosotros hoy. Y Pablo hace un uso audaz de estos temas para exhortar a los creyentes a ser activos en la búsqueda de la misión de la iglesia, a estar atentos a las dimensiones invisibles que impactan su vida y testimonio, ser conscientes de la provisión divina para el éxito y cuarto, estar siempre alertas a la importancia de la unidad y la colaboración entre los creyentes. Y ahora Pablo termina su carta con un poderoso llamado a luchar, que reúne temas e ideas importantes para la carta en general. Comienza anunciando el tema general de la conclusión, presentándoles al estilo de grito de guerra de un comandante. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el resto del pasaje ilustra y desarrolla este gran tema. Por eso te pregunto, en base a lo que leímos, ¿cómo visualizas la realidad del gran conflicto? ¿Está rugiendo este conflicto a tu alrededor? ¿O piensas que ahí vamos a la deriva, o como dicen en cruise control, en velocidad de crucero y que las cosas se van dando? Hay una batalla real.
donde los poderes sobrenaturales literales son cruciales aquí en el argumento de Pablo y lo son en nuestras vidas. ¿Por qué es tan importante mantener esta verdad ante nosotros en nuestro caminar diario con Dios? Porque la batalla es constante, no solamente en ciertas horas, día y noche, aun cuando dormimos. Por eso tenemos que encomendar nuestras vidas a Dios. Y Pablo identifica a Cristo como la fuente de la fortaleza de los creyentes con su frase, en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya que el Señor se refiere a Cristo, como ocurre invariablemente en Efesios. Como dice el autor Finlay en su libro La Epístola a los Efesios, dice, la fuerza de la iglesia reside en la omnipotencia de su Señor resucitado, el capitán de su guerra. Y Pablo utiliza esta figura vez tras vez en Efesios 6 y recurre a sinónimos y poder y fuerza para resaltar su observación. Y el poder que debe exhibir la iglesia no es algo que tengan los creyentes inherente a ellos, sino que deriva del Señor, de Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y Pablo resume aquí un tema importante de la carta: el poder de Dios compartido con los creyentes. La fuerza para cada conflicto actual y futuro se encuentra en la solidaridad de los creyentes con el Cristo resucitado y exaltado. Hay poder, como dice el himno, sin igual poder en el nombre de Jesús. Si bien el mandato inicial anuncia a un Cristo activo para proveer de fuerzas a los creyentes, los tres miembros de la deidad están comprometidos en fortalecerlos para el combate espiritual contra el mal. Dios el Padre pone a disposición sus propias armas como la armadura de Dios. Anteriormente, Pablo indicó que el Espíritu está activo en el fortalecimiento de los creyentes al orar para que Dios les dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Aquí es el Espíritu quien entrega la espada, o sea, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Además, los creyentes deben orar en el Espíritu en todo tiempo. Y Pablo desea que sus oyentes entiendan que el Dios triuno está plenamente comprometido en pertrecharlos para luchar contra estos poderes malignos. En sus cartas, Pablo a menudo emplea vocabulario e imágenes de la milicia e invita a los creyentes a imitar un comportamiento ejemplar como soldados. Si bien lo que leímos en Efesios 6, 10 al 20 representa su uso más prolongado y concentrado, el lenguaje militar exhibe una de sus principales formas de entender la historia del Evangelio. Porque dice, luego de conquistar a los principados y potestades en la cruz, el Cristo exaltado ahora calcula los resultados de esa victoria desde su posición como Señor exaltado sobre los poderes. Y Cristo recluta a sus seguidores como combatientes en la guerra cósmica y dirige a los ejércitos de luz hacia un gran día de victoria. La temática frecuente de Pablo de esta guerra cósmica también forma parte de la trama de Efesios. En su llamado a las armas, Pablo reúne elementos del conflicto cósmico que ya ha usado. La habilitación de los creyentes por parte de Dios con un inmenso poder, la victoria y exaltación de Cristo sobre los poderes, los creyentes como un ejército resucitado entre los muertos, pero ahora empoderados por su identidad con Cristo, exaltados e idóneos para luchar contra su interior, contra su amo tenebroso, amo anterior, ¿verdad? La función de la iglesia en revelar la ruina inminente de esos poderes. El uso de Salmo 68, 18 para retratar a Cristo como el victorioso guerrero divino. Y el llamado a los creyentes a vestirse con la ropa del Evangelio. Estos son los temas. Eso da ánimo, hermanos, porque sabemos cómo han de terminar las cosas. Jesús nunca perdió, nunca perderá una batalla. Y cuando nos llama y nos insta a ponernos toda la armadura de Dios, estamos bien preparados para comprender el papel central del conflicto cósmico, pero también debemos permanecer firmes en la seguridad de que tenemos de participar en la victoria final de Cristo. Con Él somos victoriosos y siempre lo seremos.
Bueno, en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, cada vez que Pablo utiliza alguna forma de la frase estar o quedar firmes, ¿por qué esta idea es tan importante para él? Vamos a ver un poquito la metáfora militar de Pablo en el contexto del antiguo campo de batalla. ¿Qué significaba estar firmes? El verbo sugiere solo una postura defensiva de estar quietos, firmes. ¿El verbo sugiere esto? ¿Sabes que los discursos bélicos incluidos en los escritos de Tucídides, uno de los grandes autores clásicos de la literatura bélica, destacan 3 acciones sucesivas que deben darse para que un bando salga victorioso? Y aquí van las 3. Número 1. Los soldados deben cerrar con el enemigo, lo que significa deben marchar al encuentro de sus enemigos. Número 2. Luego deben atacar y mantenerse firmes o defender su posición, luchando cuerpo a cuerpo con sus enemigos. Primero avanzar, luchar cuerpo a cuerpo. Finalmente, número 3, deben hacer retroceder al enemigo. Y el momento clave de una batalla en la antigüedad se daba en la segunda de estas 3 acciones, cuando las 2 catervas opuestas chocaban juntas en una terrible cacofonía de bronce, madera y carne, todo aplastado, a la que el antiguo autor Jenofonte hace referencia como ese espantoso choque. Mantenerse firmes, defender la posición en ese momento estratégico era el gran desafío de la batalla en la antigüedad. Y en el combate cuerpo a cuerpo que se producía, cada bando buscaba impulso para el empujón. El llamado a las armas de Pablo refleja un combate en el que los soldados estaban pues activos en esto, haciendo esto justamente. Y lo confirma con la descripción que hace de la batalla de la iglesia contra los enemigos como un combate de lucha libre. Y en su uso intensivo del verbo estar firmes, dice para que puedan resistir en el día malo. Esta no es una postura relajada. Estar firmes es participar vigorosamente en la batalla, empleando todas las armas en el combate cuerpo a cuerpo. Un hecho obvio a partir de las imágenes militares de la exhortación anterior de Pablo de estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y sus oyentes sabían de qué estaba hablando porque conocían cómo funcionaba la guerra en sus días. Leo en Hebreos capítulo 12, versículo 4. Hebreos 12, 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Tremendo versículo. ¿Cómo ayuda este versículo a resumir lo que significa permanecer en el Señor? No habéis resistido hasta la sangre, dice, combatiendo contra el pecado. ¿Cuál es la naturaleza colectiva de esta postura también? La iglesia tiene que estar firme, la iglesia no caerá. Es la ciudadela de Dios. Y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Vamos a ver ahora la lucha contra los poderes del mal. ¿Cuál crees que es el propósito de Pablo al enumerar una serie de títulos para los poderes espirituales malignos descritos en Efesios? Pablo describe nuestra lucha. Dado que la lucha se consideraba una excelente preparación para la batalla, esta es una descripción adecuada del combate arma a arma y cuerpo a cuerpo que tiene lugar cuando los ejércitos chocan. Y Pablo enfatiza la realidad de la estrecha lucha de los creyentes contra los poderes del mal. Y estos son los títulos que les da. Primera columna, todo principado o todo gobierno, toda autoridad, todo poder, todo señorío, todo nombre que se nombra. Y ahora viene la segunda columna, los principados, las potestades. Y viene una tercera columna, principados, potestades, los gobernadores de este mundo de tinieblas, malos espíritus de los aires. Y Pablo afirma que todos los poderes malignos y sobrenaturales están subyugados a Cristo. Sin embargo, en cualquier batalla nunca es una buena estrategia subestimar las fuerzas del bando contrario. Pablo advierte que no solo nos confrontamos con enemigos humanos, sino con malos espíritus de los aires, dirigidos por un general astuto, el diablo. Sin embargo,
Aunque debemos estar alertas contra nuestros poderosos enemigos, no debemos dejarnos intimidar por ellos. Dios está presente con nosotros en la batalla y nos ha provisto las mejores armas, su propia armadura, la armadura de Dios. Él ha puesto a nuestra disposición su verdad, justicia, paz, fe y salvación y al Espíritu Santo. Si Dios va delante de nosotros y estamos pertrechados los pies de pies a cabeza con la armadura que nos ha provisto, no podemos fallar. ¿Qué debería enseñarnos entonces la realidad de estos poderes malignos sobrenaturales contra los que nosotros mismos somos totalmente indefensos con respecto a por qué debemos asirnos del Señor Jesús? Que no solo es mayor que estos poderes, sino además ya los ha vencido. Con Cristo somos más que vencedores. Lo dijo el apóstol y lo repite la Escritura más de una vez. Bien, ahora a manera de conclusión, si bien Pablo nos llama a mantenernos firmes en el Señor, dice, resulta que a veces tropezamos y caemos, ¿verdad? ¿Qué pieza o piezas de tu armadura cristiana no desplegaste o usaste correctamente? Y a veces nos desanimamos y echamos todo por la borda pensando que todo está perdido. ¿Qué pieza o piezas de tu armadura no usaste a tiempo que podrían haberte contribuido a esos fracasos espirituales? ¿Qué podrías hacer para remediar la situación y levantarte nuevamente, defender tu posición espiritual y avanzar en la batalla junto a tu familia, junto a tus hermanos y hermanas de tu comunidad de fe? Recuerda el aliento de Dios para los soldados. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Leo de mi autora favorita. Dice, nuestra obra es agresiva y como fieles soldados de Jesús, debemos llevar el estandarte ensangrentado hasta las mismas fortalezas del enemigo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus en los aires. Si consentimos en deponer nuestras armas, en bajar el estandarte ensangrentado, en convertirnos en cautivos y siervos de Satanás, podríamos librarnos del conflicto y del sufrimiento. Pero ¿sabes qué? Esta paz solo se obtendrá a costa de la pérdida de Cristo y del cielo. No podemos aceptar la paz bajo esas condiciones. Que haya guerra hasta el fin de la historia de la tierra, en vez de paz debido a la apostasía y el pecado. Es una batalla real, amigos. ¿Cuántos deseamos que haya? Bueno, se acerca el momento cuando Dios restaurará todas las cosas, se acabará toda esta lucha. Mientras tanto, Él va al frente y nos señala el camino y nos dice, hijo, hija, las cosas van a terminar bien. ¿Cuándo te has enfrentado más claramente a los poderes de las tinieblas? Es que a veces hasta los buscamos, ¿verdad? Y después nos quejamos que las cosas salen mal. Y aquí hago una pausa. Algunas personas, en lugar de ir al médico, llevan a sus hijos a los curanderos, personas que están trabajando para los oráculos del demonio, o porque sale más barato, o porque todavía sus antepasados creían esas cosas. Y eso es poner nuestra alma, la ciudadela de nuestra mente, de par en par a nuestros hijos a las fuerzas del maligno. Amigos, estamos en una batalla y la palabra de Dios nos dice esto claramente. Tenemos que vestirnos para esta guerra cada día. Un momento que estemos fuera de guardia, el diablo sabe y tiene una tentación a la medida para cada uno. ¿Qué estrategias descubriste que son más útiles en los momentos de la lucha? Sobre la base de lo que leímos de Efesios 6, 10 al 20 de la gran armadura, ¿cómo aconsejarías a alguien que se muestre especialmente oprimido por los malos espíritus de los aires? Hay tanta gente endemoniada en tantas partes. ¿Cómo discernimos y rechazamos mejor las artimañas del diablo? Por ejemplo, ¿con qué frecuencia te sientes dispuesto a renunciar a tu fe porque sientes que eres demasiado pecador o demasiado corrupto para ser salvo? Y el diablo se goza en pisotearte, hacerte sentir mal y mal, cuando Dios dice, hijo, hija, tú me perteneces, llevo tu nombre en las palmas de mis manos. ¿Quién está poniendo ese pensamiento en tu mente? ¿Cristo o las fuerzas de las tinieblas? Especialmente en momentos como este, ¿por qué debes de reclamar muchas de las maravillosas promesas que recibimos en Jesús?
Este es nuestro manual. Vayamos a Jesús y a su palabra. Él nos habla directamente y ha hecho provisión para cada una de nuestras necesidades. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque en medio de este conflicto, esta batalla, no estamos solos. Tú envías todo el poder del cielo, tus ángeles, tu Espíritu, el Espíritu Santo, el Señor Jesús, a todas las fuerzas del bien para luchar contra las fuerzas del mal. Y contigo y tus ángeles y tu Espíritu somos mayoría, y no habrá fracaso, no habrá derrotas permanentes. Habrán guerras, sí, tumultos, momentos de desánimo, estaremos heridos muchas veces, pero sabemos que las cosas van a terminar bien. Queremos leer más y más tu palabra, vestirnos de toda la armadura. Se acercan momentos difíciles, pero queremos triunfar y sabemos que triunfaremos por la gracia de Dios. Bendícenos. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado nuevamente el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Es el mensaje de este bendito libro. Y vamos en un viaje. Las cosas van a terminar bien si haces los principios de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata, Jesús viene pronto.